pues después de realizar la oración vamos a pasar a presentar brevemente a don José Luis Segovia. Y digo brevemente porque él me ha pedido que esta presentación sea breve, porque dice que el protagonismo no lo tiene él, sino lo que nos va a decir. Entonces, para no robar minutos... Lo que vais a decir vosotros, para ser más precisos. Vamos a decir que desde hace 35 años es sacerdote diocesano de Madrid. Actualmente es vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, y siempre ha trabajado en el ámbito de la marginación juvenil. Es además profesor del Instituto Superior de Pastoral de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. Una personalidad en relación y una autoridad en relación con el tema que hoy tratamos, y no le robamos más minutos para que nos exponga la temática, que es interesantísima. Muchas gracias, don José Luis, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por vuestra invitación, por la cariñosa y breve presentación, como era de rigor, y encantado de estar con todos los que estamos aquí en directo y quienes nos puedan seguir a través de los canales internauticos. No os voy a decir seguramente nada que no sepáis, pero sí marcar algunos subrayados que me parece que son relevantes en todo momento de la vivencia cristiana de un militante, y especialmente hoy cobran más rotunda significación. Empiezo, voy a desarrollar cinco puntos que nos puedan servir para lo que, repito, va a ser lo más interesante, que es luego el debate y el diálogo que tengáis en los grupos pequeños, en el contexto de la escuela y de la iniciación de los nuevos militantes. Una primera reflexión tendrá que ver con el momento en el que vivimos, que considero, todo esto es discutible y opinable, como un momento para la síntesis de elementos que a veces se han vivido como contradictorios, como opuestos o en relación dialéctica. Una segunda parte donde trataré de algo que es muy obvio, y es el tema de la espiritualidad como dimensión constitutiva de todo ser humano, incluso prescindiendo de sus creencias y de cómo cristalicen en el universo religioso concreto, y desde luego la espiritualidad cristiana como la nuestra propia, que tiene unas fuentes y un desarrollo. En tercer lugar, el desafío de transformar el mundo según el sueño de Dios. Esa es la dimensión del compromiso, es transformar la realidad para realizar en ella ese sueño de Dios, que los cristianos tenemos un elemento referencial fundamental, que es lo que el evangelista Marcos más veces repite, que es el reino o reinado de Dios, o en la versión de Mateo, que no puede mencionar a Dios, que lo llama el reino de los cielos, ¿no? Pues hablaremos un poquito de eso. En cuarto lugar, ¿cuál es la síntesis entre estos dos elementos, la espiritualidad y el compromiso? Bueno, pues lo he llamado, no es ninguna novedad, como veis no estoy diciendo nada que no sepáis, una espiritualidad encarnada. Creo que la apuesta de este momento es una espiritualidad encarnada, que evite los polos, un espiritualismo ajeno a las realidades temporales, o un estar tan en las realidades temporales que se olvide el polo vertical de la relación con Dios. Y luego algunos desafíos que se me ocurren a mí, y aterrizaos un poco en la realidad de hermandades, en lo que pueda servir. Pues vamos allá. Estamos, me parece, se habla con mucha frecuencia, más que cambio de época, más que una época de cambios, estamos en un cambio de época. Eso ya es un tópico que se repite por doquier. Y una de las características que me parece que tiene este cambio epocal con relación al tema que nos ocupa es que estamos en un momento con dos grandes tentaciones. La tentación de tirar a la papelera todo lo que viene de la tradición, eso que se viene llamando el adanismo, es decir, esto hacemos surgir todo de la nada, ahora descubrimos el Mississippi, ahora reinventamos no sé cuántas cosas y prescindimos de la tradición. Eso
en una vivencia religiosa cristiana donde el componente de la tradición en el sentido más noble, no me estoy refiriendo a la tradición en sentido en museo arqueológico o como algo muy carca, sino la tradición como aquello de donde venimos, aquello que nos ha alimentado a lo largo de la historia, y nuestra tradición tiene una riqueza brutal. Es la tradición que bebe del mismo Jesús de Nazaret hace más de 2000 años, de la época apostólica, de los santos padres, del santo pueblo de Dios, que en muchos momentos ha sido el que ha conservado la fe a pesar de las herejías de su jerarquía, de obispos que al mismo tiempo han sido grandes maestros y grandes teólogos, de grandes santos que han sido un ejemplo de la caridad, de personas que han desarrollado una genialidad creativa en cada momento de la historia, pues para hacer realidades nuevas que respondiesen a desafíos. Tenemos aquí pues el caso de Don Abundio con las hermandades, en un momento en el que despliega toda esa creatividad al servicio de los trabajadores y de su promoción. Bueno, por tanto, no podemos obviar el elemento de la tradición así entendido. El riesgo, por otra parte, es el quedarnos anquilosados y entender la tradición en ese sentido fixista, esclerótico, entender la tradición como algo cerrado, como algo que está en el congelador y ante lo cual no podemos innovar nada, ¿no? Son las dos grandes tentaciones, el pensar que vamos a hacer ahora todo nuevo y el aferrarnos tantísimo a un tradicionalismo negativo que nos bloquea y que nos impide el ir avanzando. En ese sentido, a mí me parece que la Evangelii Gaudium establece 4 principios, el Papa Francisco, que ayudan muchísimo a apostar, porque estamos en un momento no del o. Demasiadas veces hemos vivido o. Un puente lanzado hacia lo diverso, hacia lo distinto. La encíclica Fratelli Tutti es una encíclica que incluso tiende un puente con quien no participa de ninguna confesión religiosa. Es decir, que va más allá del horizonte de lo religioso en sentido estricto, y por eso utiliza un lenguaje y unas formas de expresión que son omniabarcantes, donde cualquier persona puede sentirse concernida, ¿no? No se siente nadie excluido. Por eso me parece que en esta época de síntesis hay que recordar esos 4 grandes principios que tienen que ver, ahora ya voy aterrizando, y diréis, ¿y dónde está lo de los laicos? ¿Y dónde está lo del compromiso y la espiritualidad? Todo, calma, todo viene. Estoy poniendo en contexto. Bueno, pues los 4 grandes principios que señala: el tiempo es superior al espacio. Es una apuesta por los procesos largos, por los procesos que tienen sus etapas. Es una apuesta también por la renuncia a cualquier forma de poder, que es lo que bloquea y paraliza los procesos. Si eso lo traducimos en el ámbito del laicado, evidentemente, y esto lo está repitiendo continuamente el Papa, una de las mayores resistencias a destacar no el papel, sino el lugar fundamental eclesial que tiene los laicos en la Iglesia es el clericalismo, como está denunciando continuamente
el Papa Francisco, porque la idea de que el tiempo es superior al espacio es un cuestionamiento de los espacios de poder, del no dejar que nadie se meta en mi terreno, del vivir en la iglesia en lugar de una iglesia ministerial donde sumamos distintos papeles, distintos ministerios, distintos carismas, entramos en competición, o podemos vivir que entramos en competición para que nos quiten o tomamos el poder, ¿no? Es una crítica, en definitiva, al poder como el elemento que más favorece lo que estamos cuestionando, la cultura del o. Al final, el o es una lucha de poder. La dinámica del y, la dinámica inclusiva, es una dinámica que se mueve no en la lógica del poder, sino en la lógica, me parece, muchísimo más evangélica del servicio. Otros principios que señala esta encíclica del Papa es que la realidad es más importante que la idea. Es decir, tenemos que procurar aterrizar las cosas. Somos muy dados a las grandes abstracciones, a los discursos metafísicos, a lo que estáis diciendo. Pues es lo que estás haciendo tú ahora porque estás, todavía sin aterrizar del todo. Bueno, pues necesitamos pasar del mundo de las abstracciones y del mundo de las ideas a los aterrizajes concretos, operativos, y tú estabas ahora hablando del I+D+I, la I minúscula de la implementación o la implantación, pues eso, la implantación que requiere espacio, tiempo y concreciones, ¿no? El todo es superior a la parte. La necesidad que tenemos cada vez más en una cultura del I se caracteriza porque suma, porque incorpora lo diverso, incluso aquello que no es conforme con lo que nos encajaría a priori, pero que busca siempre la incorporación, el crecimiento, la suma. Y, en último término, el principio de unidad frente al conflicto. Es decir, la Iglesia por eso es dialógica y no es dialéctica. Algunas de las polarizaciones, y diréis, ¿y por qué estás tú con las polarizaciones? Porque estoy en que durante mucho tiempo hemos opuesto compromiso y espiritualidad. Y nos hemos dividido en cristianos comprometidos y cristianos espirituales. Esto tiene traducciones más contemporáneas. El último documentito que escribí yo hace unos poquitos meses se llamaba Por un cristianismo integral, y era la pretensión de sumar el cristianismo pro vida con el cristianismo pro migrantes. Porque lamentablemente, aterrizándolo ya en concreto, el hecho cierto es que las sensibilidades al interior de la comunidad cristiana participan de esa cierta dualización social que se da en muchos ámbitos y de esa polarización. Y entonces suele ser frecuente que esa doble militancia imprescindible, si nos tomamos el hecho cristiano en serio, el y no el o, suponga apostar por la vida y por tanto ser cristianos pro vida, pero al mismo tiempo y con la misma radicalidad ser cristianos pro justicia social, ser cristianos pro derechos humanos, ser cristianos en favor de los derechos de las personas migrantes, especialmente de aquellas que son nadies porque ni siquiera existen o están en un limbo metajurídico que ni siquiera son contabilizadas a ninguno de los efectos. Yo creo que ahora se me entiende mejor, ¿verdad? Sí. Lo que quiero decir ya está aterrizado. Pues eso, hemos pasado de la abstracción a lo concreto, pero hacía falta un poquito de marco. Total, que estamos en un momento donde podemos apostar por lo dialéctico o podemos apostar por lo dialógico. Y la Iglesia, y me remito a un documento del Papa Pablo VI, una encíclica que era la Ecclesiam Suam, que ahora releerla es una gozada porque tiene una frescura de lenguaje que parece mentira que haya sido escrita hace tantísimo, y fue un documento del Papa Pablo VI, San Pablo VI, sobre la importancia del diálogo. Y tiene unas ideas preciosas. Dice, si es que en realidad todo se reduce al diálogo. Dice, ¿cuál es la identidad más identidad de la Iglesia? El ser diálogo. Y cafres de nosotros, en muchos momentos nos hemos situado en el extremo contrario y hemos sido una Iglesia que ha excluido, que no ha dialogado, incluso que hemos tenido, aunque sea el brazo secular, la Santa Inquisición, que es como la contradicción en los términos máximos de cómo podemos llegar en momentos históricos a tener una ceguera, no una maldad, que yo no creo que es maldad, sino que es
ceguera monumental. Bueno, la misma ceguera que tenemos ahora mismo con el tema y el trato que damos a las personas en situación irregular, que dentro de unos años pues nos sacarán los colores, como nosotros ahora sacamos los colores a los que practicaban la esclavitud. Digo, no hay que irse demasiado lejos en ese sentido. Bueno, pues recuperando, creo que es un momento para el diálogo, para la suma y para la integración. Y en ese sentido, el cristianismo de hoy reclama espiritualidad, una espiritualidad firme, potente, porque nos toca hacer frente a un contexto de una grandísima secularización. Nuestra cultura hoy vive ajena a Dios, es muy poco poroso a lo religioso. En muchos ámbitos nos quieren reducir estrictamente a la sacristía. En el ámbito mediterráneo y en el español en concreto no ocurre lo que pasa en otros lugares, donde la literatura, el cine, está presente la dimensión religiosa, incluso la dimensión cristiana confesional, con respeto y bueno, o con crítica, pero en unos términos donde forma parte del paisaje. Ahora mismo os va a ser muy difícil acudir a la literatura contemporánea, a las obras vendidas, no vais a encontrar la palabra de Dios en ninguno de los textos, o en casi ninguno. Dios está silenciado. Eso reclama por parte de los creyentes, bueno, pues una convicción muy fuerte y el cultivo de la espiritualidad con intensidad. Pero no en menor medida, y al mismo tiempo esa espiritualidad no es una espiritualidad de la resistencia frente al mundo, de la resistencia frente a los demonios que están fuera, sino que es una espiritualidad que se nutre de la experiencia del Dios de Jesús, que nos lleva, de nuevo, al diálogo y a salir al encuentro con los otros. Pablo VI, Ecclesiam Suam, decía: la Iglesia es diálogo, es su identidad más natural, porque la clave que explica la dimensión de la revelación es el diálogo. La revelación no es sino el diálogo amoroso de Dios, que optó por hacer algo en vez de nada, y ese es el prodigio de la creación, esa decisión misteriosa del amor de Dios, que se explica porque el dinamismo del amor busca algo en vez de nada, y entonces ese algo es su obra creadora, que se sigue desplegando y no solo se corresponde con un momento cero, sino que se sigue desplegando a través de su espíritu a lo largo de la historia y en todos los momentos y en todos los lugares de la creación. Ese es el Dios que dialoga con la humanidad haciéndose verbo, haciéndose palabra, y el verbo de Dios se hizo carne, y Dios se hizo palabra, la palabra que es la herramienta fundamental para el diálogo. Dios se hace palabra. Es tan importante el diálogo, es tan importante el el incorporar al otro, el no excluir al otro, que Dios mismo se hizo palabra. Y la Iglesia, a través de la palabra de Dios, Sagrada Escritura, continúa prolongando ese misterio y ese diálogo amoroso con todos los hombres. Esta es la tesis de Ecclesiam Suam, y por eso plantea: tenemos que hablar con la ciencia, tenemos que hablar con la cultura, tenemos que hablar con otras confesiones religiosas, tenemos que hablar con todo el mundo. Esto lo está llevando de manera magistral a la práctica el Papa Francisco, y repito, Fratelli Tutti, su mismo título, ya es un canto a ese deseo de hermandad, paraguas bajo el cual se sienten concernidos todos los hombres y todas las mujeres, con independencia de sus credos religiosos, incluso aunque no tuvieran ninguno. Algunas dualidades que hemos tenido a lo largo de la historia. Bueno, la historia del pensamiento es una historia de maniqueísmo. No vamos a hacer un recorrido ahora por los rollos de la historia de la filosofía, pero en el fondo todo se reduce a tesis idealistas, tesis materialistas, objetivismo, subjetivismo. Si os dais cuenta, siempre estamos con el o. Bueno, y ahora cristianos, digamos, conservadores, cristianos progresistas, cristianos de un lado, cristianos del otro. Bueno, yo creo que Jesús nos invita a romper todas las barreras, a romper todas las fronteras y a vivir con radicalidad, no desde el relativismo, pero un cristianismo que sea inclusivo y que incorpore el y en ese y
me parece que es fundamentalísimo para poder dar respuesta y ser significativos desde el Evangelio en los tiempos de opacidad de Dios y donde el misterio suyo está como muy silenciado, el vivir con la máxima coherencia que podamos, que siempre será imperfecta, pero que no puede renunciar a ninguno de los dos polos. Tenemos que ser cristianos y militantes en hermandades y en todos los movimientos y en todas las realidades de la Iglesia, que al mismo tiempo bebamos de una espiritualidad que nos haga ser hombres y mujeres recios, amigos fuertes de Dios, que decía Santa Teresa, y al mismo tiempo personas comprometidas que no pasan de largo ante la injusticia, que no pasan de largo ante el sufrimiento humano y que son capaces, como diré después, de aunar los dos sentimientos morales con los que Dios nos regaló el alma: la compasión ante el sufrimiento ajeno, esa conmoción interior que experimentamos cuando alguien frágil está en riesgo y nos sale el poner en riesgo la vida propia para salvar la ajena, y la indignación que el Papa Francisco, en situaciones de dolor insufrible, injusticia, hay que abajarse de la inquietud para clamar: no hay derecho. Es decir, compasión e indignación. De nuevo, las dos cosas. Porque si nos quedamos en la mera compasión, que es necesaria, podemos correr el riesgo de caer en un asistencialismo cronificador de la pobreza y del mal. Si nos quedamos en la indignación, podemos caer en el riesgo de generar una ideología de la crítica, pero que no pone rostros. Casaldáliga lo dice muy bien cuando señala: al final de mis días, Padre, que representarme ante ti con las manos vacías y el corazón lleno de nombres. Es una compasión que pone los nombres y una indignación que se subleva tanto más cuanto más conoce los nombres, los rostros y las historias. Y por eso no es ideológica, porque bebe del nicho común del sufrimiento humano, que es la experiencia más universal de la que participamos todos los hombres y de todas las mujeres, y de lo que más experimentamos la necesidad de ser salvados, y lo que nos abre al misterio de un Dios que no deja de ser problemático incluso para quienes somos creyentes, cuando nos encontramos con situaciones que no es fácil colocar en ese puzzle complejo que solo tendremos completado cuando lo veamos desde la otra orilla, y en esta tenemos que contentarnos con apañarnos como podemos, confiando que la fe es compatible con la duda. La fe es un acto de confianza en la duda, ¿no? Tomás aparece en los evangelios de manera imponente, recordándonos ese discípulo que somos todos y todas, dudante, ¿no? Perplejo, a veces tambaleante, ¿no? Bueno, los evangelios tienen esa grandísima riqueza. No son un libro de marketing, porque han recogido las contradicciones de los discípulos, las miserias de los discípulos. El Pedro que niega 3 veces el mismo día que le hacen sacerdote, obispo y papa, menuda escandalera. Los 12 durmiéndose cuando su amigo mejor va a morir inmediatamente, a codazos por el camino a ver quién es el más importante. Porque el centro no eran ellos, el centro no era ningún poder que había que preservar. Y por eso el Evangelio es y está Pedro, y después, más tarde, Pablo, y está Tomás, y está Felipe, y está Santiago, y está Judas incluso, porque no es exclusión. Bueno, hasta aquí primera parte. Creo que me he explicado. En definitiva, se trata de apostar por un cristianismo inclusivo y por un cristianismo que no polarice, sino que en este momento de polarización social, política y cultural nos permita tendir puentes con una identidad nítida, con una apuesta radical por los valores. No es por tanto un relativismo negociador a la baja, sino que apuesta por los valores, pero que trata de incorporar, y que incorpora espiritualidad y compromiso. Segunda idea, la espiritualidad como dimensión constitutiva. Bueno, empezaba diciendo que la espiritualidad es algo de lo que disponemos todos los seres humanos, y desde luego los cristianos tenemos una espiritualidad que se configura al modo de Jesucristo, que tiene unas fuentes y que tiene además un recorrido y unos personajes históricos que nos enseñan muchísimas cosas. Os voy a poner un vídeo que hemos grabado en Cáritas Diocesana de Madrid sobre la espiritualidad,
que pretende ir más allá. Fijaros que lo evangélico siempre trasciende todas las fronteras, incluso las fronteras creyentes y no creyentes. A Jesús le iban a escuchar personas dudantes y personas que incluso luego se convertirían en adversarias y personas que no le hicieron ni puñetero caso, como el joven rico que se fue por otro lado, pero no dejaba de convocar. La espiritualidad es algo que nos permite conectar también con un anhelo de infinito que tienen buena parte de los seres humanos que están buscando, estamos todos buscadores de infinito. Lo vemos, y ahora os digo unas notas que hemos querido destacar en este sinosal. La espiritualidad es una dimensión fundamental de todas las personas. Las tradiciones religiosas y el cristianismo en particular han prestado una atención singular a este aspecto de la vida de la gente. En el ámbito de lo social, el enfoque de las capacidades enfatiza que las personas no solo tenemos problemas, también tenemos capacidades para afrontarlos y lograr resultados valiosos. Una de estas capacidades es precisamente la dimensión de la espiritualidad. Estudios recientes acreditan que una capacidad valiosísima de las personas migrantes o de las personas sin hogar es precisamente su dimensión espiritual, y en concreto su vivencia de la religión. Incluso desde un abordaje estrictamente material, es claro que siendo un factor de primer orden, pues por ejemplo genera la satisfacción de necesidad del sentido de la vida, regala resiliencia y de llevarse a cabo en el ámbito comunitario, suscita una red de relaciones y de solidaridad que sin duda contribuyen a salir del territorio hostil de la exclusión. Por eso, tener en cuenta la espiritualidad concreta de las personas, su identificación con una tradición religiosa, en su caso, compete a cualquier agente de intervención social con independencia de que sea o no creyente. Cáritas Diocesana de Madrid, desde su identidad eclesial, quiere tener en cuenta, valorar y cuidar esta dimensión fundamental de las personas. Si a mayor abundamiento quienes acuden a nosotros participan de nuestra misma fe, sería una enorme contradicción que precisamente nosotros obviáramos esta dimensión. Una parroquia que genera espacios de acogida, de encuentros, de celebración, incluso con personas de otras confesiones o de ninguna, suele tener una acogida parroquial de Cáritas respetuosa con las convicciones de las personas, pero precisamente por eso ocupada en el cuidado integral de sus necesidades, incluyendo su espiritualidad. Qué bien habla ese chico, ¿verdad? Ya no hace falta decir más, no hace falta decir más. Bueno, pues fijaros que aquí, además de destacar esa dimensión de la espiritualidad, se pretende ir más allá. Fijaros que incluso traspasar las fronteras... Uy, perdón. Perdón. A ver cómo lo apago. Perdón. Fijaos que la apuesta que estamos haciendo no es solo, que es una obviedad, que los militantes, que los cristianos cultivemos la espiritualidad, que sea una dimensión fundamental, solo faltaba. Es que estamos pidiendo que incluso quien no es creyente, a la hora de hacer una intervención social, tenga en cuenta la espiritualidad de la persona con la que está trabajando. O sea, vamos más allá. ¿Y por qué? Pues porque del mismo modo que tenemos en cuenta a la hora, y aquí seguro que con las distintas actividades que tenéis, pues cuando hay que trazar un itinerario de inserción laboral, hasta de aprendizaje del castellano, pues partes de la situación concreta de la persona, tienes en cuenta un montón de datos de su historia, su recorrido académico, su historia social, su red de apoyo social, yo que sé cuántas cosas, y a veces se nos escapa la espiritualidad. Y no tendría nada de particular que en los servicios sociales municipales de una junta de distrito una trabajadora social atea absolutamente se preocupase también por ver
y por ayudar con el respeto que marca la Constitución, evidentemente, a las convicciones religiosas, pero decir, anda, si la persona que tengo aquí enfrente es un musulmán chií, ¿por qué no le pongo en contacto, no le animo a tomar contacto con sus iguales, que igual eso le viene muy bien como red de soporte, de estilo? No sé si me explico. Los estudios a los que me refería son estudios que se han hecho con personas sin hogar y con inmigrantes en situación de máxima precariedad. Y el factor número uno que ha permitido la supervivencia, la resiliencia en historias tremendamente duras con barbaridades y salvajadas que se han hecho, el factor número uno ha sido, según refieren las propias personas que han pasado por estas historias tremendas, ha sido su fe en Dios. Su fe en Dios. Como para que no sea tenido en cuenta, evidentemente y en primer lugar por nosotros, que tenemos que mimar y cuidar esa espiritualidad, porque la nuestra propia bebe de la realidad. Una de las características de la espiritualidad cristiana es que no está aleteando por las nubes, sino que es una espiritualidad, como diré al final, encarnada, que bebe de la propia realidad, que se alimenta también de la realidad de las personas con las que nos encontramos, que se alimenta y se nutre de manera muy especial de la espiritualidad de las personas que están en situación de vulnerabilidad, que son sacramento de Cristo. Que eso quiere decir que incluso a través de su desgracia, que hay que procurar que lo sea por el menor tiempo posible y en el menor número de situaciones posible, pero que incluso a través de la desgracia se abre paso a empellones la gracia de Dios. Y por tanto, solo poniéndonos cerca de su lado, haciendo nuestra su causa, solidarizándonos con ellos, podemos también ser agraciados. Solo si Dios es la esperanza de los pobres, solo poniéndonos muy cerquita de los más vulnerables, podremos conseguir que Dios sea también nuestra esperanza. En definitiva, no es o, sino y, Dios y los pobres. Los dos grandes desafíos morales del siglo XXI. La presencia, hacer visible y hacer presente a Dios en nuestro mundo, tan opaco a su misterio, y al mismo tiempo combatir toda forma de sufrimiento, de pobreza y de injusticia. La espiritualidad, esta espiritualidad de la que estamos hablando y traducido ya a la espiritualidad cristiana, no desarrollo muchísimo más porque veo que me voy enrollando con el tiempo y tenemos que ser fieles al reloj, pero tiene que evitar dos grandes tentaciones que aparecen ya recogidas en la Constitución Gaudium et Spes: la tentación del individualismo y la tentación del espiritualismo desencarnado. La tentación individualista, que es el buscar una relación de Dios para mí conmigo, que será muy religiosa, yo no lo puedo dudar, porque no voy a entrar yo en lo que Dios haga o deje de hacer, pero desde luego no tiene nada de cristiana, y no tiene nada que ver con la tradición judeocristiana, donde las categorías en las que Dios se revela son categorías comunitarias: pueblo, alianza, tierra prometida compartida. Todo habla de un nosotros, no habla de un yo. Si ha podido decir el filósofo Gadamer que la verdad se pronuncia siempre en primera persona de plural, nosotros, también se puede decir que la espiritualidad, para ser espiritualidad cristiana, se tiene que pronunciar también en primera persona de plural. Y de hecho, así lo hacemos cuando rezamos la oración que más nos caracteriza, que no decimos Padre mío, sino Padre nuestro. Por tanto, el desafío individualista está siempre, bueno, pues porque los seres humanos tenemos una tendencia natural también al egoísmo y otra parte a la solidaridad. Somos una mezcla de buenos y malos, de cualidades y de defectos que no hay quien entienda, ¿no? Y con entendernos a unos mismos ya tenemos suficiente. La segunda tentación es la tentación de un espiritualismo desencarnado, de un espiritualismo que sea como un compartimento estanco que lo que busca es la pacificación del yo. Yo reconozco, esto es opinable como todo lo que estoy diciendo, que no se puede disentir con toda libertad, pero a mí me preocupa mucho cierta búsqueda de una espiritualidad que trate
de mantenernos ajenos y protegidos frente a la problematicidad del mundo y la crueldad del mal. Porque me parece que siendo saludable que todos tengamos momentos, faltaría más, de relax, de asueto, de ocio, de relajación, de me parece fenomenal, pero la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de conflicto. Jesús es el Hijo de Dios que vive en conflicto permanente. Estamos con el Evangelio de Marcos en este ciclo. Desde el primer día vemos a Jesús en conflicto con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, con los propios discípulos que no acaban de entenderle, con el propio Pedro que dice que no subas y le llama Satanás. Es decir, el conflicto permanente. Por tanto, una espiritualidad que por definición pretendiese la elusión absoluta del conflicto, y repito, que no estoy diciendo maximalismos, estoy diciendo pues no voy a poner ahora el o en esto. Todos necesitamos a veces tomar distancia, ventilarnos, sosiego. Pero la búsqueda de una espiritualidad que sistemáticamente y de manera mantenida sea ajena a los conflictos, a los lugares de sufrimiento de la humanidad, no es una espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad que prepara y bebe del propio conflicto, que trata de ayudar para que ese conflicto no se traduzca en destrucción y violencia y para que ese conflicto suponga crecimiento de la persona y crecimiento de todos los que están en esa situación de conflicto. Por tanto, los dos desafíos, una espiritualidad encarnada, como diría al final, ajena lo más posible al individualismo y ajena a la autopreservación frente al conflicto. Transformar el mundo según el sueño de Dios. Somos los únicos animales en la creación, hasta donde yo sé, que no solamente cogemos y nos adaptamos a las circunstancias cambiantes y al entorno, sino que somos capaces de transformarlo. Eso es muy peligroso y es ambiguo. Durante mucho tiempo hemos dicho, ¡ay, fenomenal!, porque transformamos la naturaleza. El ser humano es, decía Zubiri, naturaleza e historia. Hay una parte que es don, la naturaleza, y hay otra parte que es creatividad, que es acción, que es la historia. Pero el peligro está en que muchas veces hemos maltratado la una o la otra y ahora nos damos cuenta de que hemos maltratado y estamos maltratando bastante la naturaleza porque hemos puesto demasiado acento en lo histórico, en lo concreto, en el cortoplacismo, en la eficacia, en la eficiencia, en el disponer de recursos, en el crecimiento ilimitado, en ciertos dogmas económicos que parten de un presupuesto equivocado, como que el ser humano es un animal racional, individualista, egoísta, susceptible de elecciones diversas con costes de oportunidad, es decir, cosas así que nos han hecho convertirnos en adversarios los unos de los otros, competidores los unos de los otros, ¿no? Pues bien, transformar el mundo significa también no es naturaleza o historia, es naturaleza e historia. Por tanto, respeto a la naturaleza porque somos seres creados por Dios con el resto de la naturaleza y por tanto tenemos que cuidar la casa común, como continuamente nos está recordando y nos recuerda el Papa en Laudato Si, ¿no?, que es una apuesta por decir, ojo con la naturaleza. Pero luego viene Fratelli Tutti y nos dice, ojo con la historia, que tenemos el desafío de generar fraternidad, hermandad, diálogo social, inclusión social. Y a mí me parece que en ese sentido Francisco es el paradigma de esos naturaleza, historia. Y por tanto, transformar el mundo según el sueño de Dios es la mejor expresión del compromiso cristiano. Y esto se hace como lo hizo Jesús. Jesús predicó el Evangelio con obras y con palabras. Son los dos modos de realizar el reino de Dios, las palabras y los signos. Lo dice también el Papa Benedicto XVI en Caritas in Veritate, cuando dice que a veces hay que explicar y explicitar las cosas y otras veces basta con que sea el silencio amoroso el que hable, ¿no? La forma de transformar puede ser a veces discreta y otras veces más explícita. La transformación, en todo caso, requiere al menos dos elementos fundamentales, que de nuevo hay que decir y frente al o. Durante mucho tiempo
A veces la propia Iglesia ha invitado a la conversión personal, lo cual es fundamental, es condición sine qua non. Pero una conversión personal que no tenía muchas veces en cuenta los pecados de omisión, por ejemplo, las cosas que dejamos de hacer y deberíamos haber hecho, que no tiene en cuenta la dimensión de las estructuras de pecado. El y supone que esa transformación y ese compromiso pasa por mi cambio personal, por supuesto, como condición necesaria, pero no como condición suficiente. Además de ese cambio personal imprescindible, ese cambio tiene que traducirse también en un compromiso transformador de la realidad. El reino de Dios no es solo la conversión del individuo, es también la conversión de las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones internacionales, las estructuras de cómo funcionamos dentro y fuera de la Iglesia. Por tanto, esa doble conversión que el Papa ha traducido en Fratelli Tutti también con un lenguaje que está cogido de varios predecesores suyos, que es caridad personal, intersubjetiva, caridad política. Es decir, que la conversión tiene una dimensión política. Decir esto ahora cuando estamos con la política que nos sale hasta las orejas, ¿verdad? Y estamos ya de elecciones y de partidos y de no sé cuántos y tal, hasta el gorro, pues suena muy raro, pero cogedme el término político no en el sentido de los partidos, sino en el sentido de la búsqueda del bien común, del anhelo de justicia social, de la gobernanza entre todos los actores para lograr una convivencia en paz, en justicia y en libertad. Desde ahí, ese es el sentido político que yo quiero acentuar, ¿no? Y desde luego es el que señala el Papa. Caridad individual y caridad política. Él recuerda, está muy bien ayudar a un anciano a que cruce un río para que no se nos ahogue, pero todavía está mejor si somos capaces de construir puentes para que los ancianos no tengan que estar haciendo equilibrios con los bastones y los andadores y las sillitas y no se nos ahogue ninguno. Dimensión personal y dimensión estructural. De nuevo, y no son en absoluto excluyentes. ¿Cómo vamos de tiempo? 10 minutitos. Vale, pues me voy no callando, sino acallando. La síntesis, pues con lo que he dicho la estamos sacando desde el primer momento. En realidad la he anticipado en la propia presentación, ¿no? La síntesis es de espiritualidad y compromiso, la podemos llamar con el nombre que queráis, pero es una espiritualidad encarnada. Karl Rahner, este famoso teólogo jesuita, dijo hace ya unos cuantos años que el cristianismo del siglo XXI o era místico o no sería cristianismo, ¿no? El elemento de la mística es absolutamente imprescindible. Y la mística nos introduce en otra clave no menos importante, que es el mesianismo. El mesianismo que no tiene que ver con esa concepción que tenemos de lo mesiánico, de alguien pirao que se considera, sino con esa tensión entre lo que hay y lo que debe haber. De manera que estemos siempre tensionados hacia el ideal de la utopía del reino de Dios, para que no nos conformemos con nada de lo que hagamos. Traducido en política, que así lo entendemos todos. Uno puede ser del partido A, del B o del C, simpatizar con uno o con otro, o hacer lo que pueda, o tirar por el mal menor, o que Dios te dé a entender. Pero en cualquier caso, ninguna realización de lo político, ninguna de nadie jamás, cumplirá con las exigencias y los estándares del reino de Dios. El reino de Dios es siempre más. Ese componente utópico o mesiánico nos permite no identificarnos con ninguna mediación salvo el seguimiento de Jesús. Es decir, lo central, lo nuclear es: somos seguidores de Jesús. Lo demás son mediaciones políticas, religiosas o eclesiales. Incluso, ahora me lanzáis todos los gorros al aire, las hermandades del trabajo y cualquier otra mediación son mediaciones eclesiales. Mediaciones, no son un absoluto. El único absoluto es Dios y su Evangelio.
Y luego en cada momento de la historia y en cada, pues buscamos mediaciones que articulen ese sueño de Dios, tratando de responder de la mejor manera posible, que esa es la genialidad de los grandes santos, de los grandes creadores y de los grandes fundadores, pero que han sido los primeros conscientes, y de Abundio lo sabéis perfectamente, en decir, lo de cuando el sabio apunta a la luna, el necio se queda mirando el dedo. Bueno, pues los grandes genios, fundadores, santos, etcétera, han sido personas que han tenido la extremada humildad de poner solo el dedo. No se han puesto ellos como el centro de la historia, ¿no? Bueno, pues espiritualidad encarnada. Espiritualidad encarnada que, en decir de otro gran teólogo, en este caso protestante, Karl Barth, tiene que beber de dos fuentes, de la Biblia y del periódico. De nuevo, y de la Biblia, porque ahí está recogida nuestra tradición, la sabiduría de varias centurias, la experiencia de Dios de todo el pueblo de Israel, de la Iglesia primitiva, continuada por el magisterio de la Iglesia, por su doctrina social, que nos está actualizando continuamente, un precioso tesoro. Pocas entidades tienen la sabiduría acumulada que tenemos en la Iglesia. Y lo mal que lo sabemos a veces vender. Tenemos varios milenios de experiencia, y si sumamos la historia del pueblo de Israel, la tradición judeocristiana, pues tiene más que determinadas en la cultura china o en otras que son también muy milenarias, ¿no? Por tanto, la Biblia, expresión de esa tradición y de esa sabiduría y de esa revelación de Dios que es diálogo con nosotros, y el periódico, que es el relato de lo que acontece cada día, donde los creyentes sabemos que no podemos vivir de espaldas a la realidad, que el Dios cristiano se manifiesta en el periódico, se manifiesta en la vida, y que por tanto a espaldas del sufrimiento, ajenos al dolor y ajenos a la injusticia, seremos buenísimos, no lo creo. ¿Seremos muy religiosos? Tampoco lo creo demasiado, pero en ningún caso y bajo ningún concepto seremos cristianos. No cabe experiencia del Dios de Jesús ajenos al sufrimiento del mundo, ajenos al periódico, ajenos a la Biblia y ajenos al periódico. Aunque lo diga un protestante, tiene toda la razón, más razón que un santo, el Carlos Barth, ¿no? Un obispo argentino que murió durante la dictadura, que lo asesinaron y tal, él decía, el cristiano tiene que tener dos orejas muy grandes, una oreja atenta al pueblo para saber por dónde va la realidad de la gente, y otra oreja puesta en Dios, ¿no? Pues yo creo que esa dualidad inclusiva, de nuevo, os dais cuenta que el es y no basta con una oreja solo atenta al pueblo, porque el pueblo también puede equivocarse, y el pueblo puede decir también barbaridades, y atenta a los pobres. Los pobres, por el hecho de ser pobres, no tienen todas las categorías, no son Dios. Los pobres a veces se equivocan y a veces son malos también. Pero sin los pobres no estamos en la tradición cristiana. Y desde luego, sin la otra oreja en Dios, en la experiencia de Dios, en la oración, en los sacramentos de la Iglesia, en todo lo que nos proporciona el acervo de la doctrina social de la Iglesia, pues nos quedaríamos también sordos por el otro lado. De nuevo, y espiritualidad encarnada. Estoy tratando de resumir y me voy a ir ya a lo último para acabar. Algunos desafíos. Algunos desafíos que se me ocurren, pero simplemente, pues como vais a tener ahora el espacio para el diálogo, en lo que puedan servir. El primero, es obvio desde lo que estoy diciendo, ya es hora de que superemos dilemas. Los cristianos, los militantes, no podemos ser personas que acrecentemos la polarización, que sumemos al fuego que hay en nuestra sociedad y en nuestra cultura más leña, que echemos leña al fuego. Tenemos que ser más bien bomberos que echadores de leña al fuego. Bomberos, que no significa apagar el fuego del espíritu, ni apagar la radicalidad que exige el Evangelio, pero sí no sumar todavía más niveles de conflicto, no generar descalificaciones, demonizaciones del otro. Ya, en definitiva, y no insisto más porque creo que ha quedado claro, ¿no? La espiritualidad busca siempre el beber de la experiencia del encuentro con Dios, pero al mismo tiempo esa espiritualidad encarnada tenemos que procurar
que beba también del encuentro con el otro, ¿no? Lo he dicho ya y es un poco una síntesis de algunas ideas que me parecían relevantes. En esta síntesis, espiritualidad y compromiso encarnado, es fundamental el ver las cosas desde las bajuras, contemplarlas desde las gafas de los más vulnerables, de los más pobres. No se ven las cosas de la misma manera desde distintos ámbitos de realidad. Eso no significa que tengamos que ser todos pobres de solemnidad y tengamos que estar, no es deseable, pero sí ponernos las gafas de las personas más vulnerables. Eso nos permitirá el pero un equilibrado, desideologizado y no defensista de nuestros propios privilegios ni desde nuestra propia posición. El mundo del trabajo, al que servís de manera muy especial, necesita esa oferta de sentido, esa espiritualidad de la que hemos estado hablando, que sea capaz de colorear la vida de los trabajadores, de las personas que están explotadas y de las personas que están en precariedad y de las personas que están en paro. Es decir, que las hermandades del trabajo, hablo porque me lo habéis pedido, por eso yo digo, no el trabajo y la ausencia del trabajo. Es decir, que cada vez más incidir en el ámbito del trabajo va a suponer incidir en el ámbito de los explotados, los precarizados y los sin trabajo también, ¿no? Y por tanto, desde una oferta de sentido y además todo lo que podáis hacer y estáis haciendo de innovación, desarrollo de programas, etcétera, etcétera, al servicio de los más precarizados. Una espiritualidad militante con esta vocación dialógica y no dialéctica tiene que tener siempre en cuenta los signos de los tiempos. Y un signo de los tiempos indiscutible en esta hora es la realidad de los flujos migratorios. Flujos migratorios que tenemos que vivir no como problema, sino como inmensa oportunidad. Yo en la diócesis de Madrid, desde la responsabilidad que me ha tocado estar este tiempo, siempre he visto clarísimo en el tema migratorio el futuro de la Iglesia madrileña, así de rotundo, o es con las personas desplazadas o no es. Es decir, el protagonismo de la Iglesia del futuro en Madrid lo tienen las personas migrantes. Y por tanto eso constituye una excelente, buena noticia para la Iglesia, que tiene que ser acogida con alegría, con esperanza y con los brazos abiertos. No solo por postulados de la razón teórica, fraternidad universal y no sé cuánto, sino si hasta queréis, porque es el futuro y si no, no será en absoluto, ¿no? Por ello, esta espiritualidad militante deberá vivir también la gratuidad celebrativa y litúrgica y en espacios donde se exprese la lógica del don y no la del intercambio, que incorpore la religiosidad popular. Esto es una cuestión muy interesante, pero que no voy a desplegar ahora. Hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Sería interesantísimo, a los que somos más hijos de la Ilustración, como que lo del Sagrado Corazón de Jesús parece que es una cosa como muy emocional, espiritualoide, y sin embargo, si te vas a la historia de cómo surge la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús desde la religiosidad popular, es precisamente una reacción del pueblo de Dios frente a la clerecía que establecía unos criterios teológicos abstractos infumables para el pueblo de Dios, que necesitaba tocar, ver, sentir. De nuevo, la realidad es superior a la idea, frente al idealismo clerical, el realismo de tocar la carne. Y entonces, nada mejor que expresarlo en el corazón de Cristo. Ese corazón sangrante, dañado por la injusticia, dañado por los pecados de los seres humanos y que necesita ser reparado. Como todo daño que se produce, como toda injusticia, tiene que ser reparada, tiene que ser reparada restituyendo los derechos negados a los que se les ha carecido de ellos, tiene que ser reparada, bueno, pues eso, acompañando a las víctimas de toda clase de sufrimientos. Cierro el paréntesis, pero digo es que es interesantísimo porque la religiosidad popular ha sido un dique de contención precisamente frente al clericalismo y es una forma de reivindicación del papel de los laicos,
que a veces nos plantea enormes problemas en la práctica. La cofradía no sé cuánto, que hace no sé qué, y a veces son cosas que están... Bueno, tendremos que ver cómo porque el laicado introduce ese espacio de libertad, de responsabilidad en lo propio, que no se deja someter por unos criterios a veces excesivamente normativos, clericales, etcétera, con el riesgo de equivocaciones, evidentemente, como hay en el otro lado, ¿no? Y la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús es la reivindicación del laicado, con el apoyo, en este caso, de los jesuitas, para conseguir que se desespiritualizase un culto que no tenía nada que ver con los sentimientos y con lo que vivía la gente en aquel momento. Y por último, una última dimensión que me parece que es importante destacar como signo de los tiempos, la necesidad, y en camino estáis en ello, de que en este momento, precisamente por el hermandades, pues tiene que ir sumada a otras realidades eclesiales. Ya no es el momento donde cada uno de nosotros vayamos por libre. Y yo creo que hay un camino extraordinariamente abierto en los últimos tiempos de colaboración con otras realidades eclesiales, paraeclesiales, etcétera, etcétera, que es un camino prometedor, que va en esta misma dirección. Yo creo que como Iglesia o vamos juntos o no seremos. Vamos a ser cada vez menos. Vamos a ser cada vez menos relevantes. Pero eso no nos tiene que quitar ninguna paz. Lo que tenemos que ser es profundamente evangélicos, profundamente significativos. Eso sí tiene que quitarnos la paz. Si estamos siendo relevantes o no relevantes, no es nuestro problema. Jesús acabó en la cruz y no salió en los telediarios, ni en un reality show. Entonces, eso no tiene que ser el centro. Ahora, ¿fue significativo? Vaya. Es decir, ¿vivió coherentemente la vida evangélica a nivel personal? Y pues eso es lo que nos debe preocupar y ocupar. En definitiva, repito, hoy con que os quedéis por tanto, hermandades y la Iglesia y otras realidades de Iglesia, sumando juntos pues para hacer visible ese reino de Dios, que no puede ser nunca tarea ni de una persona ni de una corporación, sino de la Iglesia entera, siendo uno, para que el mundo crea. No os olvidéis que la condición de credibilidad que el testamento de Jesús nos pone para ser creíbles no es que hagamos maravillas, porque ya podemos hacer maravillas cada uno de nosotros, ya podemos hacer milagros, que si no estamos siendo uno, y creo que en esto hemos fallado también estrepitosamente, y la cultura de la polarización la hemos dejado demasiadas veces que se introduzca también en el seno de la Iglesia, cuando no hemos sido uno, ya podemos hacer maravillas cada uno por nuestro cuento, no somos creíbles. El mundo no creerá haciendo milagros, haciendo chapuzas, juntos y llevándonos bien, probablemente sí, porque lo que hicieron los discípulos fueron chapuzas. A ver, cogeros el Evangelio, menudos chapuceros. No se eligió el Señor a los 12 magníficos, para nada. Yo estoy convencido que había personas muchísimo más valientes que no habrían abandonado a Jesús, personas mucho más sencillas que no se habrían dado codazos, personas con más capacidad de resistir el sueño, en una noche como esa. Sin embargo, 12 desastres, pero 12 desastres que vivían apasionadamente un mensaje, que se dejaron interpelar por el Señor Jesús y que fueron uno desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, desde la honestidad de reconocer su propia fragilidad por escrito y para la eternidad. Que eso tiene tela de delito. Vamos, ¿a quién se le ocurre que sea un promotor de marketing de un coche empezar a poner ahí que tiene rumorosidad en el motor, que la sincronización de la caja de cambios chirría, que además la textura del volante pica y lo ponen? ¿Por qué? Porque lo importante no era el vehículo, sino de a dónde llevaba. Y por tanto el centro de nuevo es para apuntar justamente a lo más importante, que es la experiencia de Dios y a la vivencia del Evangelio. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, don José Luis. Yo me he quedado impactada, o sea, me he quedado sin palabras. Bueno, pues Ramón, no sé qué opinas, pero teniendo en cuenta la gran audiencia que tenemos, creo que lo de hacerlo de los grupos vamos a perder el tiempo. Entonces vamos a hacer el coloquio en el grupo completo. Entonces vamos a plantear un poco las preguntas
si le parece, planteamos la primera, comentamos un poquito y lo vamos haciendo así para no perder el tiempo en organizarlo, porque claro, somos muchos y para no dejar a nadie fuera, pues así participamos todos. Bueno, pues